Y regresamos aquí en Open Vision Radio Podcast en Radio Fórmula Monterrey 89.3 FM. Y vamos a seguir hablando de estas tensiones que están sucediendo entre México y Estados Unidos. Y justamente tenemos que hablar de Juan Ramón de la Fuente, del canciller mexicano, y del secretario de Estado, es decir, el canciller de Estados Unidos, Marco Rubio, quienes sostuvieron una llamada telefónica en la que abordaron temas claves de la relación bilateral. Pero entonces fueron 3 temas, Carlos, y la audiencia. Fue el tema de migración, fue el tema de remesas y fue el tema de seguridad y tráfico de armas, porque allí justamente está el core, el núcleo de lo que está sucediendo entre Estados Unidos y México. Y empecemos con el tema de las remesas. De la Fuente, es decir, el canciller mexicano, expresó la oposición de México al proyecto estadounidense de imponer un impuesto del 3.5% a las remesas, destacando su importancia para las familias mexicanas. También hablaron de seguridad y tráfico de armas. Ambos coincidieron en la necesidad de intensificar la cooperación para desmantelar las organizaciones criminales y mejorar la seguridad en la frontera. Nadie puede estar en contra de eso. Ya vamos a ver algunos elementos. Y en cuanto a migración, se discutieron esfuerzos conjuntos para abordar los desafíos migratorios en la región. Pero, si volvemos al tema de remesas, Carlos, pues México está diciendo, nosotros nos oponemos a ese proyecto de imponer un impuesto de 3.5 por la importancia para las familias mexicanas. Pues mira, yo creo que es una propuesta por parte, primeramente, de la Cámara de Republicanos, la gente que tiene Donald Trump dentro del Congreso de ellos. Y yo creo que es una parte que es lógico que el dinero que tú generas en un país tienes que pagar un impuesto. Digo, eso no es debatible. Lo que pasa es que por muchos años no se hizo y todo lo que se enviaba era completamente libre de impuestos. Hoy por hoy yo creo que eso va a sumar, como comentábamos en el segundo bloque al principio, es precisamente, pues eso va a haber una afectación porque la gente ya no va a poder, además de que ya ha bajado el nivel de empleo en Estados Unidos por la cuestión de la persecución de inmigración que hay actualmente y que muchos han dejado de trabajar y percibir ingresos, que eso se va a reflejar en los próximos meses. Esos nuevos números por parte de las remesas se va a reflejar ya de una manera más clara y más tendiente hacia dónde va y en qué manera ha afectado esa parte de la migración con respecto a gente que labora y que envía el dinero para México. Pero aparte de eso, Laura, obviamente las ciudades que más están afectadas son, como siempre hemos comentado, pues la parte, digo, hay mexicanos de toda la República trabajando en Estados Unidos, pero mucho más en estados del sur de México. Claro, y tú, como lo acabas de comentar, esto es un tema donde cada uno está hablando de su posicionamiento. Por ejemplo, México está diciendo es que las remesas son un derecho humanitario porque benefician a millones de familias, representan más de 60,000 millones de dólares anuales en ingresos para México. Y eso es cierto porque incluso supera al turismo y al petróleo. Pero, entonces aquí volvemos a lo que tú comentabas antes, es que se tiene que regularizar ese flujo económico informal, porque si no es como una especie de lavado de dinero de manera un poco más chica, porque no se está pasando justamente por el tema regular, por el tema de fiscalización y un país no puede estar de esa manera. Entonces, evidentemente, este impuesto no afecta a los que están legales, no afecta a los migrantes que están usando las vías formales, pero evidentemente afecta a un montón de familias, evidentemente afecta a buena parte del sur del país, de México, y también hay otra cosa que es una forma de presionar a los gobiernos latinoamericanos para que se hagan responsables sobre su tema de presiones internas y de migrantes, porque nadie migra porque quiere. Entonces, esto se plantea así. Es un toma y daca, ahí están las claves importantes. Son las remesas, migración. ¿Y otro punto cuál es? El tema del narcotráfico. El narcotráfico, fíjate, lo que es el tema del fentanilo, que fue lo que promovimos, y obviamente Estados Unidos, al momento de catalogar a la delincuencia organizada como agentes terroristas, por así decirlo, pues obviamente ya Estados Unidos, por regulación a nivel mundial, ellos ya pueden de una manera presionar y ejercer de otra manera mayor presión para la presidenta de México, para el país, para que también, y eso últimamente hemos visto mucha presión a nivel político, hemos visto como hay una lista de gobernadores que están enlistados precisamente por estar involucrados
de forma directa o indirecta, o se han visto beneficiados, o simplemente omitir, que son parte de eso, entre ellos la gobernadora creo que es la de Hermosillo. Sí. Es la que ha estado, digamos, señalada, e inclusive ya fueron suspendidas sus visas. E inclusive muchos, algunos diputados, inclusive ya están señalados en el cual ya fueron retiradas sus visas precisamente. Si te fijas, Laura, es un estado de tensión que ejerce Estados Unidos, pareciera que quiere limpiar o meterse, involucrarse, invadir, como quieras llamarle, a esta parte que ellos consideran, y lo repito nuevamente, lo dice el gobierno de Estados Unidos, presionar para poder sacar ese malos hábitos de la involucración del narcotráfico con el gobierno. Sí, bueno, y también las personas de Baja California. Es otro tema relevante y están pasando cosas interesantes por allá. Incluso se reunieron todas las personas, bueno, no todas, pero buena parte de las personas que están en oposición de ese gobierno estatal. Ahora, del tema de seguridad del tráfico, tú hablabas del tema del fentanilo. Hay que hablar muy claramente de una realidad geopolítica, y es que el 90% de los precursores químicos del fentanilo están entrando por puertos mexicanos hacia Estados Unidos. Entonces, esto es algo que no se puede esconder, esto es algo que no se puede dejar de decir. Y también hay otra realidad geopolítica, que es más del 70% de las armas ilegales usadas por el narco mexicano provienen de Estados Unidos. Entonces, sí o sí, en esa reunión de cancilleres se tenía que hablar de este borde fronterizo, de esta frontera y de cómo esto está afectando el tráfico de armas que va del norte a sur, es decir, de Estados Unidos a México, y de drogas que va del sur al norte. Eso cuando hablamos de cifras como tal, Carlos. Bueno, pues el huachicol ha sido una actividad realmente de muchos años. Obviamente hay que dar vigilancia. Recientemente hubo una pesquisa por la parte de la aduana, por parte del lado de Tampico, un buque donde no pudieron justificar realmente la procedencia, y no solamente buques, desde un tráiler también han encontrado, y lugares también donde ha habido clandestinidad de huachicol, donde pues lamentablemente eso afecta mucho el ingreso en el país, porque hay que recordar que en los buenos años de México, en su buena época, en su época dorada, cuando el barril estaba arriba de $120 por barril, ha habido disminuyendo por cuestiones de ingresos. Entonces ya ahí está la fuga. Realmente el huachicol se fue también carcomiendo los ingresos para el país, y que de una otra manera ha ido afectando y envenenando lo que es Pemex. Pemex hoy por hoy es la refinería más endeudada en el mundo. Ya ahorita realmente ya no sin ingresos, sino un gasto. Sale más barato importar el hidrocarburo de Estados Unidos que realmente comprarlo aquí. Es lamentable. En la época dorada de México, pues el petróleo era Pemex, y hoy por hoy es una carga muy grande. Y aquí también hay que plantear que no es un tema de responsabilidad de un lado o de otro lado. Ambos países están fallando en ese tema. México, en definitiva, no ha limpiado sus cuerpos de seguridad ni sus puertos. Eso es una realidad grande como una catedral. Tampoco se puede culpar a Estados Unidos por las armas, porque eso es una excusa narrativa de gobiernos populistas, y lo hemos escuchado de múltiples gobiernos que no quieren asumir su ineficacia. Y definitivamente, si lo hiciera México, sería evidentemente lógico, pero en este caso que lo está haciendo Estados Unidos es de la misma manera. Estados Unidos tiene derecho a proteger su frontera y a endurecer las medidas si México no colabora al 100%. Entonces, esto se tiene que empezar a entender. Realmente hay una realidad fáctica que necesita activación binacional, y la violencia en México es una amenaza regional. Su impunidad que está sucediendo es un incentivo para que el crimen organizado se globalice. Ahorita acabamos de ver la desaparición de 5 personas por el tema de justamente su desaparición, inseguridad, y esto es grave, Carlos. Totalmente, ¿no? Y hemos visto, ya entrando a ese tema, pues obviamente la prohibición
de corridos tumbados que hablan sobre apología al delito, pues obviamente vino las autoridades a prohibir esa situación que pues obviamente causa pánico y que realmente es apoyar. Yo creo que sí ha habido una evolución, Laura, y sobre todo algo muy importante, que volviendo al tema de la geopolítica con respecto a la perspectiva de Estados Unidos con México, es que tenemos que reconocer, y lamentablemente, y no lo generalizo, es un problema de corrupción que viene de muchos años, de realmente valorar realmente al que tiene el talento, no al que no tiene talento y que alcance puestos más altos, o que llegue a ser un presidente ahí que realmente sea realmente alguien que ha hecho una carrera muy importante, que haya participado en la legislación, promoviendo realmente propuestas que enriquezcan al país, promoviendo, y lo más importante, que es la fundamental, la educación de la infancia, la educación desde la primaria, educar con calidad emocional, con inteligencia financiera. Vamos a un corte, Laura, y regresamos en breves momentos. Y regresamos. Esto es Open Vision, Radio Podcast.